En casa lo adoran. Siempre preparo este rico postre de solo 3 ingredientes para Halloween y se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Es delicioso, ligero, aireado y muy cremoso. Como te mencioné, solo necesitas 3 ingredientes, sin harina, sin mantequilla o aceite y con solo 5 minutos de preparación. Ahora mismo te cuento cómo hacerlo. Precalienta el horno a 350 grados Fahrenheit o 177 grados Celsius. Y mientras tanto vamos a preparar la masa del pastel de 3 ingredientes. Separa las yemas y las claras de los huevos en 2 tazones por separados. Usaremos 4 huevos grandes y estos deben estar preferentemente a temperatura ambiente. Los huevos son los que le van a dar textura a este postre de solo 3 ingredientes. Le proporcionarán una capa muy ligera y aireada que es toda una delicia. Bien, una vez separadas las claras y las yemas las reservamos y usando una batidora o mezcladora vamos a batir el queso crema a alta velocidad hasta que quede muy esponjoso y suave. Asegúrate de usar un buen queso crema. Yo usé Filadelfia, que le dará un sabor y textura increíblemente buenas. Luego baja la velocidad de la batidora y agrega gradualmente la leche condensada. Al terminar continuamos batiendo hasta que quede todo bien suave e integrado. Este pastel de 3 ingredientes lleva leche condensada entera azucarada, porque el uso de leche condensada sin grasa va a alterar la textura del pastel y provoca que la masa quede demasiado aguada. Así que siempre usa leche entera azucarada. Usa también una espátula para raspar los lados y el fondo del tazón, así te aseguras de que no haya queso crema pegado por los bordes del tazón y que este no se incorpore. Luego de esto agrega las yemas de huevo una a la vez hasta que la masa quede bien suave. Al terminar de batir, reserva todo y enseguida monta las claras en punto de nieve. Limpia la batidora que vayas a usar antes de agregar las claras de huevo. Tanto el tazón como la batidora y los batidores deben estar completamente limpios y secos antes de agregar las claras de huevo o si no, no se batirán. Bate las claras de huevo a la velocidad más alta hasta que se vuelvan blancas y formen picos rígidos. Esto no debería llevar más de 2 o 3 minutos y te recomiendo vigilar los huevos de cerca para no batir demasiado las claras de huevo. Al culminar, integra ambas mezclas poco a poco y con movimientos envolventes. Así aseguras que nuestro pastel quede con una masa muy ligera y aireada. El siguiente paso es verter toda la masa en el molde para hornear ya preparado. Al final de este vídeo te estaré dejando las cantidades exactas de todos los ingredientes con diferentes unidades de medida. Yo le he puesto papel de horno para que sea mucho más fácil desmoldarlo, ya que este pastel quedará muy, pero muy suave. Otro detalle importante, es necesario hornearlo al baño María. Para hacer esto, coloca el molde sobre una bandeja u otro molde para hornear más grande, que tenga al menos 2 pulgadas de profundidad. Forra el molde más pequeño con papel de aluminio y así evitas que entre agua si es desmontable y también evitas que se queme de todas formas. Vierte suficiente agua caliente en el molde más grande, de modo que 1,5 pulgadas del molde más pequeño quede sumergida. Ahora lleva al horno precalentado, colócalo en la rejilla más baja, en la rejilla inferior, y hornea durante 40 minutos. Luego reduce la temperatura del horneado a 325 grados Fahrenheit o 163 grados Celsius y hornea por 10 minutos más. Al estar listo, este pastel de 3 ingredientes debería haber subido y la superficie debería estar dorada. En este momento apaga el horno, pero deja el pastel dentro del horno por 1 hora más, así apagado. Después de esa hora, entonces puedes sacarlo. Te recomiendo colocarlo dentro del refrigerador toda la noche porque así obtienes un mejor sabor. Esto permite que tanto el sabor del queso crema como la dulzura del pastel realmente salgan. Si lo deseas, espolvorea con azúcar glass o cubre con alguna mermelada. Como mi niño me lo pide siempre para Halloween, lo he decorado con algo de chocolate derretido y chuches para la ocasión. Pero como te dije antes, si gustas puedes dejarlo así tal cual o acompañarlo con alguna mermelada, la de tu preferencia.
Así es como tienes listo un postre de solo 3 ingredientes, sin harina, sin mantequilla, un pastel de 2 capas, una más ligera y suave como un pastel de queso japonés en la parte superior y una capa muy cremosa y densa como un flan en la parte inferior. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres que publique otras recetas de 2 o 3 ingredientes, también déjamelo saber y estaré subiendo algunas por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.